Bienvenidos a esta nueva clase de Derecho Procesal 1, en el que vamos a ver la comunicación en el proceso. Este es un símbolo muy sencillo de comunicación. Lo que nos interesa en todo juez, magistrado, en todo proceso, es que todas las partes que estén en el proceso, que estén implicadas, que estén imbricadas en el proceso, se vean, estén comunicadas y conozcan de todos los asuntos. En el proceso, en un proceso declarativo, la pieza fundamental sobre la que empieza el proceso de comunicación será el secretario judicial. El secretario judicial, a través del cuerpo de auxilio judicial, comunicará mediante carta, bien al procurador o telegrama, o al procurador, a correo, telegrama, medios electrónicos, entrega directa, edicto, entregará una comunicación. ¿A quién? Pues bien a las partes, a las partes que forman parte del proceso. ¿Qué significa cada uno de estos medios de procurador, correo, telegrama, medios electrónicos, entrega directa o edicto? Por un lado, el procurador es el sujeto elegido por las partes, precisamente por cada una de las partes, precisamente para tramitar el proceso ante esa oficina judicial, lo cual implica que esta persona tiene que estar en constante comunicación con el juzgado, con la oficina judicial. E incluso todos los juzgados tienen entre sus estancias una oficina especial precisamente de procuradores para ser remitidos en él todos los comunicados por parte de la oficina judicial y que así el procedimiento sea mucho más fluido. Este procurador deberá de recibir los emplazamientos, las citaciones, los requerimientos, las notificaciones que veremos más adelante. También que son la remisión por correo, por telegrama, por medios semejantes a lo normal. En definitiva, son aquellos documentos que nos envía por medio de un mensajero o por medio de correos, como puede ser un telegrama o puede ser, por ejemplo, un burofax, en el que se comunica de una manera con fecha, día, persona al que fue entregado, que ha sido recibido ese documento, y se comunica precisamente se le comunica un contenido. Ese contenido puede ser parte de ese proceso, como pueden ser unos autos, o puede ser una citación, o puede ser cualquier cosa, un emplazamiento, etc. La entrega directa, cuando directamente ese miembro del cuerpo de auxilio judicial, o el secretario judicial, o cualquier otra persona legitimada por parte del cuerpo de la oficina judicial, acude directamente a comunicarle algo a una de las partes. O bien por edicto, que es en el caso en el que ya no se tenga manera de comunicar a esa persona mediante un edicto, es decir, un anuncio en el tablón o en el boletín oficial de la comunidad autónoma correspondiente. Una vez que las partes han recibido esa citación, tienen que procurar una contestación. Esa contestación también tiene que ser fehaciente, es decir, no que tenga que ir al juez, sino que tiene que dejar constancia de fecha e incluso de hora y de la persona que la ha entregado o bien en la sede del juzgado o bien en correos. O bien, y luego, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir dirigida a la oficina judicial, que en definitiva es a la sede del juzgado. ¿Esto qué implica? Cuando llega ese papel que hemos visto que va dando vueltas con esa contestación, pues esto implica que cuando llega al secretario judicial lo tiene que incorporar al proceso, y del proceso tiene que dárselo al juez precisamente para que vea si es válido ese papel o esa contestación, para que sea incorporado al proceso y pueda de esa manera valer como prueba o como requerimiento para la consecución o seguimiento del juicio. Esos actos de comunicación hemos visto que pueden ser notificaciones, pueden ser citaciones, pueden ser emplazamientos, pueden ser requerimientos. Es el tipo de comunicación que se hace.
Cuando hablamos de notificaciones por parte del juez, estamos hablando de unas comunicaciones, de una resolución o actuación de la que no deriva directa ni inmediatamente una actuación alguna de los litigantes o de terceros, pero que se deja claramente y constancia, de que ha pasado o que se ha comunicado un hecho o se le ha comunicado un derecho a esa persona. ¿Para qué se hace y para qué se deja esa constancia de esa notificación? Pues para que no se vuelvan a repetir dos veces. Precisamente luego hablaremos cuáles son los principios que tiene el proceso. Uno es el de publicidad, otro es el de igualdad, etcétera. Hay más. Pero ¿qué le interesa al juzgado? Le interesa a un juzgado, le interesa a un proceso no hacer las cosas dos veces, sino hacerlas una y hacerlas a la primera. Luego nos cuenta también las citaciones, que también es un acto de comunicación en donde se le cita en un día y hora determinado a una persona o a un grupo de personas con un motivo determinado. Entonces, esa citación lo que hace es, pues por ejemplo, revisar o una declaración, o revisar unos documentos, o presenciar y mostrar un objeto, etc. También vemos que hay un emplazamiento, cuando precisamente se le emplaza a una persona, cuando se le emplaza ya a un juicio, por ejemplo, y se le da un plazo, por eso deviene el emplazamiento. Y bien, y luego por último, requerimientos, que es la otra manera o tipo que se le puede comunicar a una persona, por ejemplo, que no reúne, que pueda justificar su capacidad. ¿Por qué? Porque no reúne, porque por ejemplo no ha aportado unas escrituras de propiedad o no ha aportado su DNI o se tiene que identificar esa persona. Igual que existen unos tipos de comunicación que hemos visto, esas notificaciones, esas citaciones, esos emplazamientos, ese requerimiento, también existen unos efectos. Primero, que el acto se ha comunicado positivamente, entonces, bueno, pues se le ha entregado esa documentación y esa persona se ha dado por comunicada. Ella luego podrá ir o no ir, aceptar o no aceptar lo que se le diga y hacer caso omiso. Eso queda constancia de que esa persona ha sido por lo menos comunicada. Así no se repiten dos veces las cosas. Puede haber una diligencia negativa de comunicación y es que cuando reiteradas veces se ha intentado comunicar a una persona y no se ha dado con ella ni en su domicilio, ni en su domicilio de trabajo, ni en su domicilio donde está empadronado o en su domicilio social de la empresa, bueno, pues esta persona pues puede haber, no se la ha encontrado, puede haber una diligencia negativa de comunicación, es decir, que no se le ha podido comunicar a esta persona bajo ningún concepto. Y, por último, el tercer efecto que puede tener es la nulidad y subsanación de los actos de comunicación. Y es que, precisamente, cuando no se le ha comunicado a una persona y no ha habido pues esas diligencias negativas, etcétera, bueno, pues entonces una persona puede alegar, un sujeto, parte de un proceso, puede alegar que no se le ha sido comunicado, haciendo nulo todas las comunicaciones que se han realizado hasta el momento. Y entonces tendría que volver el proceso a empezar otra vez. Bueno, pues es que es una cosa, es lo que hemos hablado antes, no volver a hacer dos veces el trabajo, sino que es un tema de economía procesal, en definitiva. ¿Esto qué es lo que nos llevaría? Pues una indefensión, el no haber comunicado a esa persona. Entonces, bueno, pues sería volver otra vez a empezar el proceso. ¿Cuáles son la finalidad de estos actos de comunicación? Por un lado está la contradicción, es decir, son dos partes, las dos partes tienen que estar perfectamente informadas. Solamente en los casos de secreto de oficio, una de las partes podrá declarar ante el juez de una manera privada y contando las circunstancias, e incluso cuando se trata de secretos de seguridad nacional o secretos públicos o secretos incluso privados. Podrá esa persona dirigirse personalmente al juez bajo ese precepto, bajo esa figura de secreto de oficio. Pero lo que se fomenta fundamentalmente es la igualdad entre las partes, la igualdad de oportunidades y la publicidad del proceso. En definitiva,
documentar perfectamente todo el proceso. Eso es lo que se procura. Si nosotros consigamos documentar el proceso, podremos llegar a lo que hemos hablado en otras ocasiones, que es a motivar a que la sentencia esté motivada, que sea congruente y que en ningún caso haya indefensión por ninguna de las partes. Esa es la finalidad de los actos de comunicación. Muchas gracias.